Muy buen día, ¿cómo están ustedes? De más de 100 empresas que pidieron ser calificadas como estratégicas, en el diario oficial se dio a conocer las 61 compañías que fueron denominadas como empresas estratégicas por los ministerios de Economía, Defensa y Trabajo, los cuales no podrán ejercer el derecho a huelga por un periodo de 2 años. En octubre se agregaron 8 empresas más. ¿Cuáles son las empresas estratégicas? ¿Cuáles son los servicios críticos? ¿Cómo se eligen? ¿Las empresas deben pedir ser calificadas como tal? Vamos a conversar con Víctor Martínez, director ejecutivo del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad, CIES UDD. ¿Cómo estás tú, Víctor? Tanto tiempo. Muchas gracias por recibirnos. Bien, muchas gracias a ti por la invitación. Oye, Víctor, a ver, conversemos de las empresas estratégicas porque nosotros escuchamos la noticia, vimos la noticia, supimos de ella, pero no necesariamente sabemos qué es una empresa estratégica, cómo es considerada así, por qué es considerada estratégica. Claro, a ver, voy a dar medio paso más atrás a Bueno, propósito de la noticia, vale. y porque hubo un estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional en medio de la pandemia, en que se hablaba mucho también de empresa estratégica o no por producto de la pandemia. Y ellos analizaron las distintas leyes y notaron que no hay una definición en nuestra legislación global de qué es una empresa estratégica. De hecho, encontraron algunas definiciones o referencias puntuales, algunas más de defensa, independientes de otras. Ahora, la que más se usa, se entiende y se define en términos generales es la que tú mencionabas, que es esta actualización de un listado de empresas estratégicas que tiene más relación con la capacidad sindical de la huelga y de no detener básicamente los servicios. Entonces, lo que hay detrás, en el espíritu de esa asignación, es que si bien los sindicatos o quienes tienen agrupaciones sindicales eh, tienen derecho a huelga y una serie de cosas que tiene establecidas por ley, por razones de bien mayoritario o por razones más grandes, hay empresas que no pueden detener su servicio. Entonces, la manera de negociar son distintas, pero no, la huelga y el paro, así como en el resto de las empresas, no es o no ejercería de la misma manera porque esas empresas no pueden detener funciones. La manera en que entonces se hace ese listado es, por un lado, bueno, el decreto es del gobierno y de las entidades del gobierno central, digamos, porque así como está el Congreso, esto es del gobierno. Y es un decreto que dice, mira, estas son las empresas estratégicas, y mayoritariamente yo creo que ya también por tradición porque al final para ser empresa estratégica uno tendría que definir que el servicio que yo entrego no lo puedo detener o no lo puedo sustituir en un paro o no puedo estar en esas circunstancias de un paro. Como por ejemplo algo natural sería servicios básicos, la luz. Entonces, bueno, si se van a paro mis trabajadores, nos quedamos todos sin luz. ¿Qué pasa con la luz de los hospitales? Algunos tienen generadores, otros no. Pero entonces, desde esa perspectiva, es natural y tradicional también que ese tipo de servicios esté dentro de esta estructura o de este listado de empresas estratégicas. Sin embargo, son las mismas empresas las que tienen que elevar los papeles, apoyando un poco el hecho de que ellas no pueden detener el servicio. Y por otro lado, son el gobierno, dentro de ellas instituciones relacionadas con la defensa, relacionadas con el Ministerio del Trabajo, que ahí nos indica un poco hacia dónde va lo estratégico, que es básicamente que los servicios sigan funcionando, ya sea por carácter de defensa o estrategia nacional, pero también por características propias de ese servicio. Y si uno mira el listado, la mayoría de las empresas que está ahí parecen varias, pero si uno las agrupa son
empresas de gas, que son distintas en las distintas regiones, no necesariamente una, empresas de luz, empresas de agua, y ahí se suman algunas. Postulan muchas más de las que quedan, porque postulan, por ejemplo, empresas relacionadas con aerolíneas, y que de repente dicen, no está justificado la aerolínea, etcétera, etcétera. No hay tampoco una gran, digamos así, discusión en cuanto a eso. O sea, se postula, el gobierno decide, estas son las empresas y son las empresas 2 años que quedan, y en los próximos 2 años se verá quiénes más se suman y quiénes no. Oye, así a mí me llamó justamente la atención cuando anduve buscando la definición de empresa estratégica y que aparece solamente como por el que pierda el derecho de irse a huelga y que tenga otras fórmulas de negociación, pero en realidad no aparece, en realidad podría ser, por ejemplo, no sé, comunicaciones, por ejemplo, o transportes, como decías tú, de repente alguna línea aérea, cosas así, pero en realidad no está definido, entonces podría ser cualquiera, podría ser, por ejemplo, no sé, un punto de ventas de alimentación, ¿no? Eh, Claro, eh, claro, lo entonces, que pasa es que tiene el carácter de empresa estratégica, empresas de utilidad pública que no pueden detener su servicio. Por eso la consulta es cada 2 años, y tiene que ver con los contextos. O sea, para nosotros hoy día yo creo que es más fácil entender después de la pandemia que empresas que eventualmente no necesariamente calificaban como estratégicas podrían pasar a serlo en ciertas circunstancias. Ahora, lo que origina esa legislación más flexible tiene que ver más con defensa que con una pandemia, pero la lógica es la misma, que bajo ciertas circunstancias podría cambiar. Pero efectivamente, no hay una definición que permita, que permita de manera eh, previa cerrar sectores. O sea, decir, mira, el agua es una empresa estratégica. No, sino que van postulando y claro, es difícil argumentar que el agua o que los servicios básicos en general no formen parte de la empresa estratégica. Pero también hay un grupo de empresas que se quieren sumar a eso. Y lo otro que también en algún momento, por ejemplo, el gobierno ahora argumentó a algunas empresas que, que no las calificaba estratégicas porque no tenían sindicatos agrupados de tal forma como para ir a huelga, así como el derecho. Entonces, ¿para qué las voy a calificar como estratégicas si al final esta definición de estratégica es simplemente para ese tipo de derecho a huelga a través de una organización sindical? Entonces, va incluyendo y sacando también en función de cómo esas mismas empresas se van eh, organizando en la interna. Entonces, es bien arbitrario, sí, es simple. eso es justamente. Y la otra es por qué puede ir cambiando cada 2 años, porque si está bien definido, bueno, son, no sé, pues todas las empresas sanitarias, todo el tema de salud, todas aquellas que tengan que ver con defensa, las eléctricas, etcétera, no tendrían por qué ir cambiando, salvo que apareciera una empresa de ese mismo sector, distinta, ¿no? Eh, pero bueno, la cosa está así, de esa forma. Ahora, cuando hablamos de que, por ejemplo, los hospitales o toda esta atención primaria estarían dentro de las empresas que no pueden ir a huelga, ¿qué pasa con aquello de dejar, por ejemplo, los turnos éticos que le llaman, ¿no? Cuando un hospital, por ejemplo, se va a huelga. Ahora, claro, yo entiendo, es difícil que todos los hospitales de Chile, que todos los consultorios de Chile se vayan a huelga juntos, ¿no es cierto? Me imagino que es por eso. Sí, y también por su calidad administrativa. Hay empresas públicas que ¿Mm? no forman parte de este listado, justamente porque son públicas y está dentro de no meterla. Entonces hay hospitales que tienen dependencia pública. Y ahí se genera esto de los turnos éticos, etcétera. Pero otras instituciones que sí califican como empresa, por ejemplo, el Banco Central, está dentro de la empresa Sí, estratégica, sí. porque en el fondo
se considera muy estratégico y muy importante la impresión de dinero, la circulación de el circulante, las tasas de interés, etcétera. Son cuestiones que no sé si aguantarían, o sea, generarían mucha inestabilidad económica si se generara un paro de 2 meses en el Banco Central. Por ejemplo, claro. Oye, me gustaría que me dijera si hay alguna diferencia, por ejemplo, entre las empresas estratégicas y los de servicios críticos. ¿Son lo mismo? No necesariamente. Ya. Pueden haber empresas, porque la definición de empresa estratégica, como dije, ¿Mm? como comentaba este estudio de la Biblioteca del Sí. Congreso, Ajá. no hay una definición concreta o general, más bien, de empresa estratégica. Y los servicios críticos en su momento, incluso cuando se discutía, por ejemplo, durante la pandemia, era necesario definirlos, porque también estaba bastante abierto respecto a qué es un servicio crítico, cómo lo definimos. Habían algunos, entonces hay algunas leyes que te pueden ayudar a acotar esos servicios críticos, pero funcionan distinto también en el marco de que, al menos así como esta parte de la empresa estratégica estamos discutiendo, tiene que ver con el derecho a huelga, básicamente. Ya. El Ah, ya. Se definen por eso, en realidad, básicamente por eso. claro. La Ya. consecuencia de esta definición es el derecho a huelga. Y ese decreto de empresas que le llaman empresas estratégicas Ujú. tendría eso más que en cualquier otra circunstancia. Ah, perfecto, eh, perfecto. Entonces ahí se diferencian al tiro del tema de los servicios críticos. Y aparte de eso, está apareciendo últimamente, en estos días, pero por un tema de seguridad, el tema de la ley de infraestructura crítica. Tiene que ver también con lo mismo, porque se está apelando a la ley de tal manera de que no sea decretado un estado de excepción, por ejemplo, lo que estaba pasando en algunas comunas, ¿no? Que tienen, pero es un problema de seguridad, de inseguridad, no de huelga. No sé si me explico. sí, es otra dimensión. Es otra cosa, ya. Sí, otra dimensión. Además, la infraestructura crítica, además de ser de seguridad, fue una discusión en el marco de la pandemia y en otras circunstancias, en particular pensando en la región de la Araucanía también, en qué definimos estructura crítica. Hubo una discusión ahí, por ejemplo, ¿es crítico el transporte de alimentos con los camiones? ¿Son los camiones infraestructura crítica o son los servicios básicos? Entonces, no hay una definición general porque son distintos propósitos. Ya, 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 perfecto. Oye, me imagino que ahí, por ejemplo, debe estar el metro, ¿no? Claro, de infraestructura crítica. En infraestructura crítica, claro. Oye, cuéntame ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué cada 2 años debería ir cambiando? Ahora, el decreto es cada 2 años, eso le Ujú. permite a distintos gobiernos ir ajustándolo, Sí, pero principalmente es porque las empresas se van creando, otras se van destruyendo, otras se van dividiendo. Esto podría ser anual, pero al final terminó siendo años por ya, materia de legislación. Entonces le quedó el poder al gobierno de ir cambiando cada 2 años, que es lo suficientemente estable de alguna manera para decir tú eres empresa crítica por 2 años y tomar decisiones, perdón, empresa estratégica, pero a la vez te permite ir moviendo eh, en el tiempo cuando las empresas van cambiando y también entre gobiernos. sí, eso llamó la atención también porque se había dicho que ahora las que habían sido aceptadas por estos próximos 2 años son mucho menos que las que venían de antes. Como dices tú, eso depende exclusivamente de cada gobierno. No es que alguien pueda apelar y alguien pueda decir, oye, pero yo no, yo quiero ser calificado de esa forma. En realidad es así nomás, ¿no? Claro, hay ciertas excusas puntuales, Ya, el gobierno y los ministerios pueden decir las razones, pero esa es la lista. ya.
Perfecto. y en 2 años más se verá, es como... Ya. Oye, ahora te quiero pasar, pero un poquito dentro de lo que es empresa, pero un poquito para otra parte. Y es que yo sé que ustedes estudian el tema empresarial y últimamente hemos estado viendo que cada vez más empresas están en una situación más o menos crítica y que deben reducir personal o deben reducir sucursales, están haciendo otras estrategias de venta. Eh, ¿Qué está pasando en eso? Ustedes tienen más claro, obviamente, que yo este tema. Cuéntanos qué está pasando con eso, porque es una cosa que yo creo que cualquier persona lo ve. Vas a un mall y ya te encuentras con que la tienda a la que ibas ya no existe. La sucursal, digamos, la empresa sigue, pero ya la sucursal esa no está. O ahora están más bien vendiendo por internet, están reduciendo personal, están pidiendo permiso, tengo entendido. Cuéntanos un poquito sobre ese tema. Ya, mira, efectivamente los números apoyan la impresión o sensación de que las empresas se están ajustando de alguna manera. Hoy día, si uno mira en el boletín concursal es parte de la superintendencia que ve los temas de liquidaciones, por ejemplo, y uno analiza las liquidaciones en general, empresas y personas, pero son mayoritariamente empresas. La liquidación es cuando legalmente me declaro en quiebra, básicamente, y quiero liquidar de alguna manera eh, mi, mi capital, etcétera. En este año es el año más alto desde la pandemia, digamos. En la pandemia hubo un pic por un tema administrativo, entonces se distorsionaron un poco los datos, porque como en todos los lugares, la presencialidad también de los boletines concursales bajó, entonces se empezaron a hacer filas de boletines concursales y cuando los empezaron a ingresar, ¡pum! Subió en el 2021, producto de la pandemia, que había estado más lento, el ingreso por un tema. Entonces yo me declaraba en quiebra en el fondo, pero me ingresaban en el sistema un año después. Eso se regularizó y si yo veo 2023 respecto a 2022, 2023 en liquidaciones creció cerca de un 22% respecto al año anterior. Perdona, ¿cuánto es lo que sería más o menos normal Estaba estadísticamente? creciendo, claro, estaba creciendo los años previos en un 2, un 3%, más o menos se mantenía. Estamos hablando del número de liquidaciones. Entonces, aumentó harto el número de liquidaciones. También lo que uno ve por el lado, eso es por el lado de empresas que se están liquidando. Por otro lado, está el efecto de la creación de empresas. Entonces, cuando uno mira la creación de empresas, porque uno podría decir, mira, está bien, se está liquidando el 30%, pero estamos creando nuevas empresas y se están sustituyendo. Entonces hay un flujo que permite que las empresas que están creándose también bajaron respecto a años anteriores. Y hoy día también bajó, eh, ha caído dependiendo la medida, porque en empresas creadas hay empresas creadas que, por ejemplo, todavía al principio no tienen movimiento. Entonces, siempre hay una distinción entre servicios de impuestos internos, que son las empresas que de alguna manera tuvieron movimiento, y el registro de empresas, que son todas las empresas que se registraron, y hay algunas empresas de papel que le llaman a otra empresa, pero todos los indicadores están bajando, entre un 6%, 10%. Eso muestra que se están creando menos empresas y se están destruyendo más empresas. Eso en particular en el 2023. ¿Pareciera raro eso? Probablemente si uno mira el contexto de que este año vamos a cerrar con la mirada más optimista posible en cero de crecimiento y muy probablemente negativo, el contexto es un contexto de ajuste económico. Y en un ajuste económico no solo se pierden empleos, sino que también se cierran empresas y se crean menos empresas. Es decir, el dinamismo de la economía este año anda más lento y eso se empieza a notar en justamente cuestiones tan domésticas como las reorganizaciones internas de las empresas. Si uno se para por sectores, por ejemplo, en el último año, esta caída, o en el último año, pensando enero-septiembre.
Ya. Entonces, Ujú. si yo miro enero, septiembre de todos los años para atrás, para que sea comparable. La caída es más o menos de este año dentro de un 6%, etcétera. Los que más contribuyeron a la caída son, acá las tengo, las empresas del comercio, empresas de transporte, industria manufacturera y construcción. O sea, esas son las que más impactaron en este cambio entre este año y el año pasado. Y son probablemente las que más uno observa en manufactura, en comercio, en construcción, empresas que se destruyen y con ellas, bueno, se destruyen todos los empleos también, y son las que menos han contribuido al crecimiento, o al revés, más han contribuido a la baja en el crecimiento de las empresas. Y por otro lado, bueno, están las empresas de servicio. Las empresas de servicio han sido más resilientes a este flujo de servicios, digamos, entendido como, por ejemplo, servicios de salud, servicios educacionales, esos son servicios. El comercio Ujú. ha caído fuertemente. Entonces, el comercio tiene que ver con el ajuste que ha tenido este año el consumo en relación a los años anteriores y en particular con el ajuste que ha tenido el PIB en un año que, bueno, trataba de controlar una inflación bastante alta del año anterior. Entonces, esa es como la situación de las empresas. Por lo tanto, efectivamente se ve un ajuste, efectivamente ese ajuste es importante y distinto a años previos, que va en la línea de este contexto económico más deprimido, menos auspicioso, eh, y que, bueno, para el próximo año más que una recuperación es como una normalización también de un crecimiento eh, poco auspicioso o bastante modesto. Por lo tanto, tampoco uno ve que vaya a haber una reactivación importante de la industria o el comercio, sino que al final se está ajustando la cosa. Claro, ahora hay que ver quiénes aguantan el ajuste y quiénes no, ¿no es cierto? Yo supongo que va por ahí el tema. Ahora, eh, ¿por qué Chile, junto con no sé qué otro país, hemos tenido un crecimiento cero o quizá en realidad negativo respecto de todos los otros países de Latinoamérica, por ejemplo? ¿Hay alguna razón específica o no? Eh, sí, hay más de una. ¿Ya? Eh, como son estas cosas. Por un lado, uno tiene la mirada externa. La mirada externa o los efectos externos de este crecimiento eh, tiene que ver con cuestiones relacionadas que le pegan a todos los países, ¿no? Que la mirada externa es, bueno, mira, tenemos un año con más guerras, con precios raros, con además una economía estadounidense y un mundo que está enfrentando la inflación, porque el mundo también tenía inflación, entonces la economía estadounidense movió las tasas y todo eso afecta de alguna manera nuestra economía interna y hace que toda Latinoamérica en conjunto crezca menos. Y nosotros en particular tenemos el factor político, y el factor político me refiero a un ciclo político en el que hay una discusión constitucional que no se ha cerrado y esa discusión constitucional genera incertidumbre. Eh, un sistema de permisos, que es lo que se ha levantado también últimamente, y informes de productividad de la Comisión de Productividad lo han mostrado. Hay muchos permisos, muchos de esos permisos tenían algo de espacio discrecional, además de pedirlo, y muchos de esos permisos están retrasados, entonces eso también hace más lenta la inversión. Y discusiones internas que al final evitan la inversión de grandes industrias eh, y que se combinan, y esa inversión de grandes industrias se combina con este escenario externo, más el ajuste interno que teníamos que tener para controlar la inflación de los retiros, etcétera. Entonces, entre el desajuste pasado de los retiros, que nos heredaron una inflación más alta de la que deberíamos haber tenido. Todo el mundo tuvo inflación, pero nosotros tuvimos más alta. Eh, lo podíamos controlar, entonces se empieza a controlar con un ajuste. Pero el ajuste fue más profundo porque además vino algo externo. Y además de eso externo,
poca inversión porque hay razones de incertidumbre política que se suma a eso. Entonces todos los factores te tiran para abajo, no hay ninguno que te esté tirando para arriba. Pues uno es distinto cuando hay algo externo y tú tenés certidumbre, certeza política y jurídica y tenías además una inversión estimulante, compensas. Pero acá todos los factores te tiran hacia abajo, entonces nos estamos peleando, imagínate si el PIB va a ser 0 o menos 0,3. O sea, en verdad, yo creo que en ese margen, en el corto plazo, da lo mismo, es un mal año. Oye, pero eso no solamente va a ser un mal año, yo creo que va a ser un círculo vicioso, porque eso mismo que tengamos un crecimiento cero o negativo, hace que mucha gente también diga, ah, no, yo guardo mi platita por ahora y no invierto, no hago nada. El otro día me llamaba la atención una persona que decía, una persona de un dirigente que decía, aquí una de las cosas que más nos va en contra de la economía chilena es el tema de la tramitología. Entonces, yo creo que pues uno de los temas que tú tocaste ahí como causantes, ¿no? Oye, se nos acaba el tiempo, Víctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que nos aclaraste bastante sobre los dos Qué temas que bueno. queríamos hablar hoy día. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti por la invitación. Le damos las gracias a Víctor Martínez. Él es director ejecutivo del Centro de Investigación, Empresa y Sociedad de la UDD. Muchas gracias por haber estado hoy día, señoras y señores, en este punto de encuentro.